tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad esos temas que son de interés para usted. Hoy hablaremos sobre el impuesto de la valorización que presentó la alcaldía ya en el Consejo de Bogotá. Por medio de esta figura, la administración busca financiar 41 obras de infraestructura por 1.3 billones de pesos. En un principio se había considerado incluir dentro del proyecto la financiación de la carrera séptima, del Transmilenio de la carrera séptima, pero finalmente el proyecto fue erradicado sin esta obra, una reducción de casi 700.000 millones de pesos. Para entender en qué consiste esta figura, cuál es el ambiente en el Consejo de Bogotá y pues cómo impactará al bolsillo de los colombianos y a la infraestructura, tenemos a dos invitados en este tema. Ellos son Andrés Mantilla, el presidente ejecutivo de Lonja, de Propiedad Raíz de Bogotá, es especialista en Derecho Comercial y es abogado. Bienvenido. Eduardo, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos invitado a Leonel Alberto Miranda, él es director general de Gestión Urbana, tiene una maestría en Gestión Urbana y es arquitecto de profesión. Bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Eduardo Andrés. Con estos dos invitados, con estos dos expertos, vamos a ver qué saben los que saben. La primera pregunta es la más obvia y es para ponernos en contexto con lo que implica, para tener unas bases de conocimiento claras de lo que implica. ¿Qué es el impuesto a la valorización? Bueno, yo creo, Eduardo, lo que primero hay que aclarar es que la valorización no es un impuesto, es una contribución, lo que significa que es un pago por una inversión específica que va a beneficiar o afectar un grupo específico de población. No es un impuesto, es una contribución especial. ¿Y eso en términos prácticos, pues, qué quiere decir? Que básicamente se diferencia de un impuesto porque mientras que un impuesto se paga sin tener en cuenta o sin conocer la destinación específica. Por ejemplo, el IVA. El IVA. Todos pagamos el IVA, pero no tenemos en concreto a qué se va a destinar específicamente esos recursos. Mientras que una contribución especial es como si se estuviera pagando por una inversión específica que va a beneficiar a un grupo de la población específico. No es la primera vez que esto se hace en Bogotá. Y de hecho las anteriores valorizaciones han sido bastante polémicas. Ya hablaremos de un concepto que acaba de sacar la Contraloría. ¿Cuál es el proceso para que esto suceda? No solamente en términos, digamos, concretos en el Consejo y los debates que tiene que haber, sino un proceso, digamos, de ciudad en términos políticos más amplios. Sí, realmente Bogotá en su ADN como ciudad tiene la contribución de valorización como el mecanismo de financiamiento. Eso es importante decirlo. Casi todos los alcaldes lo han hecho. Llevamos 70 años, somos reconocidos por tener una experiencia muy importante. Más de la mitad de la malla vial de la ciudad, de la malla vial arterial, se ha hecho mediante la contribución por valorización. Si nosotros viviéramos en un conjunto, hagamos de cuenta que las cuotas de administración son como el predial. Mientras la contribución por valorización es una cuota extraordinaria porque hay que arreglar el tanque, porque hay unas reparaciones específicas, porque hay una obra importante. O sea que es un tributo que se hace en un momento particular y es de los más exitosos y más reconocidos. La contribución es de las que más pagan las personas voluntariamente. Es más equitativa porque afecta al predio, ¿sí? Y las personas ven el beneficio, las personas ven en qué se está destinando la plata de su contribución. Cuando usted dice eso, pareciera que la gente lo aceptara con tranquilidad, pero por supuesto esto ha sido una de las grandes críticas en los diferentes momentos, no solamente en esta, por parte de los ciudadanos. ¿Por qué usted cree que esto es visto con tanta resistencia? Realmente lo que ha sucedido es que en los últimos 12 años la experiencia, y lo ha dicho la Contraloría, es que los recursos que en su momento se captaron por tema de valorización no fueron invertidos correctamente o no han sido ejecutados en su totalidad. Yo creo que la mayor resistencia que hay en este momento por la población o por los propietarios de inmuebles es que estos hechos no vuelvan a suceder. Es decir, creo que los estudios de la Contraloría dicen que lo recaudado por valorización de los últimos 12 años no se ha ejecutado ni el 50%. La gente, a pesar de que está dispuesta a entregar los recursos para mejorar la ciudad, tiene un temor de que estos recursos no sean finalmente destinados a lo que al objetivo que está planteando el distrito. Los invito entonces a que vayamos a la calle. Hay mucha gente que tiene dudas, pues finalmente será la que termina sacando de su bolsillo para pagar este impuesto, esta contribución, como usted bien lo explicaba. Vamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. Tengo una gran duda. ¿Todos los ciudadanos debemos pagar el impuesto de valorización?
Andrés y Leonel, esto es una preocupación de todo el mundo. Leonel, ¿quién va a pagar este impuesto? ¿Todos los ciudadanos o quién será el que se tendrá que meter la mano al bolsillo? Sí, esta contribución la pagan aquellos propietarios de terrenos en los cuales, por su proximidad, haya una evidencia clara de que unas obras públicas van a generar un efecto positivo en su propiedad. Entonces, la determinación del valor a pagar depende también de la relación de las obras con el entorno, de la proximidad que tengan y de unos estudios técnicos. Una de las advertencias más importantes que se está haciendo en este momento es que el efecto de las obras se demuestre que tiene un impacto en el valor de los predios y que no sea un mecanismo para recoger fuentes de ingresos sin ningún criterio. Entonces lo que tiene que haber es una demostración y está muy focalizado. Hay dos tipos de contribución, la de obras por valorización general. Jaime Castro hizo una de las más grandes que más transformó, y estas que son obras que están más territorializadas, donde las personas pueden ver que están cerca de sus obras. No las pagan las personas, los se pagan los propietarios de los predios. Andrés, ¿son todos los estratos los que pagarán esto? Inicialmente el distrito lo que tiene presupuestado es que de esta contribución estarían excluidos los estratos 1, 2 y 3. Por lo tanto, los únicos que estarían obligados serían los estratos 4, 5 y 6, pero con otras características que mencionaba Leonel, que tiene que ver mucho con la proximidad y el beneficio directo de cada una de las obras que se está planteando dentro del proyecto de valorización. Quisiera, ya que usted menciona que solamente pagarán estratos 4, 5 y 6, entrar en ese punto de discusión para entender la lógica de esto. ¿Tiene sentido que solo lo paguen los estratos 4, 5 y 6? Más cuando, ya lo discutimos en otro programa de esto, se está discutiendo la idoneidad, la necesidad de entender a la sociedad dentro de estratos. La ley tiene claro los criterios para poder aplicar esta contribución. Una es el valor de las obras. La otra es el beneficio que genera, o sea, una obra que tanto valoriza la propiedad privada. Y el tercero es la capacidad de pago. Esos son los tres hechos. Y ese es el tope máximo de lo que se puede cobrar. El distrito dice que tiene un estudio, que habrá que verlo, que lo presentó la semana pasada, donde demuestra que los estratos 1, 2 y 3 no tienen la capacidad de pago. Entonces, esa es una de las discusiones que uno espera que se dé en el Consejo con mucho cuidado y con mucho rigor. Lo demás es que donde usted ve las obras, si usted ve el mapa de donde se llaman los ejes, están en barrios o en zonas de estratos medios y altos. O sea, quienes están cerca de las obras son personas que representan esos estratos. Andrés, ¿tiene sentido que solamente se cobre 4, 5 y 6? ¿Cuál es su opinión? Creo que la exclusión de los estratos 1 y 2 no tiene ninguna discusión. Yo creo que la discusión va a ser sobre el estrato 3, porque hoy encontramos en Bogotá inmuebles de estrato 3 de valores entre 400 y 800 millones de pesos de valor comercial. Entonces la pregunta sería, una familia que tiene un inmueble de valor comercial de 400 a 800 millones de pesos, ¿tiene la capacidad de pago para pagar este tipo de contribución? Creo que esa va a ser, en ese punto se va a centrar la discusión en el Consejo, en la posibilidad de excluir o no al estrato 3 de esta ciudad. Adelantémonos a la discusión que se dará alrededor de esto. ¿Usted cuál cree que son los puntos en contra de excluirlo y cuáles son los puntos a favor? Sí, el punto en contra es que la localización de estas obras en específico está en zonas de clases medias y altas y en zonas industriales. Si hubieran obras como en el plan de obras del 96, donde hubo en los barrios del suroriente, yo sí consideraría que debería incluirse los estratos 3. Otro punto a considerar es si este es el instrumento más idóneo y más equitativo. En mi parecer, yo creo que sí, por una razón, y pues aquí tenemos al representante de la lonja, pero en Bogotá la propiedad inmobiliaria ha crecido muchísimo. Cada año creo que el avalúo catastral está aumentando, de todos los predios que tiene la ciudad, está aumentando entre 40 a 50 billones de pesos. ¿Eso qué significa? Que la propiedad privada se está generando mucha riqueza a la propiedad privada. Un plan de obras de valorización respecto a 50 billones al año sería perfectamente menos del 1%, y a mí me parece que es razonable en general que se financien obras públicas que le dan valor con ese stock. Pero sí comparto la tesis que tiene Andrés, en el sentido de que los estratos 3, que es una masa muy grande territorialmente y que tiene muchas capacidades, debería ser más solidaria con la ciudad.
¿Usted concuerda con eso? ¿Con que se está valorizando tanto la propiedad, como usted, digamos, nos lo puede explicar ahorita, que tiene sentido hacer un cobro por valorización de estas características, pues como las que describía Leonel? Sí, realmente lo que habría que ver con el estudio del distrito cuyo resultado o conclusión es que se debe excluir el estrato 3, porque es que la estratificación se hace por zonas, más no por ingresos realmente. Yo creo que la ciudad ha venido creciendo, los precios del suelo en el distrito han venido subiendo, pero simplemente responden a la ley de la oferta y la demanda. Aquí no hay la famosa burbuja inmobiliaria de que tanto se ha hablado, porque los precios han seguido subiendo constantemente y en la misma medida que suban los precios de los inmuebles, seguramente va a seguir subiendo el recaudo por tema de impuesto predial. Hablemos de las obras que financiaría este proyecto de valorización. Son, como ya lo decíamos, varias decenas de obras, más de 40. Se excluyó la carrera séptima, que era como el gran proyecto y la gran prioridad. ¿Tiene sentido, digamos, destinar estas obras por este mecanismo y qué implicaciones tiene de que no esté la carrera séptima dentro del proyecto? Sí, en mi parecer la decisión, hasta donde uno alcanza a conocer, hay que mirar los detalles, es una decisión bien fundamentada. ¿Por qué razón? La obra de Transmilenio por la carrera séptima no necesariamente tenemos evidencia de que genere un valor positivo sobre los predios del entorno. Además, ese Transmilenio lo usa toda la ciudad. Algunos creemos que un sistema como Transmilenio debería financiarse mediante valorización general y no la valorización focalizada. Lo segundo es el listado de obras que uno percibe, ve que ya hay obras de espacio público, andenes, parques, algunas vías que no se han completado y uno como urbanista sí cree que las obras que enriquecen el entorno no deben ser solamente las vías particulares atrasadas, sino vías como las ciclorrutas, los parques, las alamedas y espacio público. Y me da la sensación que en este plan de obras crece mucho ese tipo de infraestructura que mejora el entorno directamente. Claro, hablemos en concreto de la séptima. Es un proyecto que le va a dar prioridad al distrito, que ha sido fuertemente, digamos, criticado por unos y por otros. Digamos, está por un lado la idea de que el alcalde solo quiere hacer Transmilenio y que está haciendo prioridad para eso, pero por otro lado, más allá de esta discusión que plantea el Transmilenio, pues como proyecto de ciudad, está la séptima como proyecto, digamos, de transporte. ¿Usted cree que se vería afectada, digamos, la ciudad, la financiación, sobre todo cuando se excluye la séptima? Bueno, realmente lo que tiene que mostrarnos el distrito es si lo va a excluir de la contribución por valorización, con qué recursos va a financiar esta séptima. Lo que tenemos que tener claro las personas que vivimos en Bogotá es que estas obras tienen como resultado que los inmuebles que rodean la zona se van a valorizar y van a tener una valorización comercial, por lo tanto va a traer un beneficio. Ahora, habría que tener en cuenta otros aspectos, es cómo se va a desarrollar la movilidad durante los próximos 5 años si es que estamos ejecutando 5 megaproyectos al mismo tiempo. Hay muchas cosas que tener, muchos aspectos que hay que tener en cuenta que no solamente tienen que ver con la financiación. Claro. Leonel, la séptima, ¿de dónde se va a sacar esa plata si no es de la valorización? Sí, pues esa pregunta, pues, digamos, sé que la administración está estudiando las fuentes. Me parece correcto que no sea la valorización, pero no tanto desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista urbanístico. Yo particularmente creo que la séptima no debería ser un corredor de transporte tipo Transmilenio. Realmente, si el metro se hubiera hecho por todo el corredor de la troncal de la Caracas, bien planificado, lo hubiera generado una capacidad de movilización que haría que no tuviéramos que intervenir la séptima. La séptima es una vía emblemática. Transmilenio es una solución muy buena, pero homogeniza mucho la ciudad. No sé si ustedes recuerdan la 26, las Américas, ahora son vías muy iguales. La séptima tiene un valor patrimonial, tiene un perfil muy angosto, tiene unos elementos que en mi parecer, en mi posición personal, no sería el corredor idóneo para hacer un sistema tipo Transmilenio. Parte de la financiación que propone la alcaldía en su plan de gobierno es por alianzas público-privadas. Esto no es automático, no es evidente que pase, entre otras porque habría que cobrar pues, peajes urbanos, lo que se conoce. ¿Qué se sacrificaría entonces si la prioridad es la séptima y no entra dentro de la valorización? ¿Será el metro? Pues realmente lo que hay que mirar es en qué está el metro. Durante los últimos 20 años se han hecho estudios, cada alcalde hace un estudio diferente, pero realmente no se ha arrancado con ninguna obra con lo correspondiente al metro. Yo creo que mientras el metro no se tenga una solución definitiva, debemos buscar otro tipo de alternativas.
comparto la opinión de Leonel en que la séptima no sería el lugar por donde debería pasar el metro por el tema de los edificios históricos, por la afectación que puede tener para la ciudad. Y más allá de eso, Leonel, ¿usted qué cree que se sacrificaría? Digamos, es claro, y lo ha mostrado el alcalde en todas sus intervenciones, que ese es un proyecto que le va a dar prioridad. Si esa es la prioridad, ¿qué se sacrificaría? ¿Usted cree que podría haberse afectado el metro en ese sentido? No, yo creo que no. Creo que el sistema, porque uno sabe que los técnicos que están trabajando y desde antes han sido muy cuidadosos en ver un sistema integrado. Lo que va a haber es una gran infraestructura con muchos costos ambientales, patrimoniales, ecológicos, y que su aporte al problema de la movilidad, tengo entendido que no va a ser demasiado grande. Hablemos entonces de plata, no tanto de plan de ciudad. Venimos de una reforma tributaria fuerte que, bueno, afectó, pues, digamos, a los colombianos, ya se ha visto, digamos, en los primeros informes económicos. Por otro lado, el alcalde, digamos, ha visto una respuesta positiva en el Consejo, tanto en la venta de la TV como en la parte que tiene el distrito de la empresa de energía de Bogotá. Además de eso, tiene un cupo de endeudamiento por 5 billones de pesos. ¿Tiene sentido, además, teniendo en cuenta todas esta lista de plata, seguir abriendo el bolsillo de los contribuyentes? Pues realmente ninguna medida que toque el bolsillo de los contribuyentes va a ser popular, pero hay cosas que son necesarias, que no necesariamente son populares, pero que son necesarias. Entonces, ese es el pulso realmente que se va a medir en el Consejo. Porque si bien es cierto, la población y todos los colombianos en general venimos golpeados por la entrada en vigencia de una reforma tributaria, este tipo de obras son necesarias para la ciudad y encontramos que no hay realmente otra fuente de ingresos con la cual financiarlas, y esas obras son de necesidad inmediata. Si no arrancamos ahora, difícilmente vamos a poder arrancar más adelante o van a tener el efecto que se pretende más adelante. Ningún impuesto, ninguna contribución, ninguna tasa es popular. Pero más allá de la popularidad, ¿qué tanto afectaría esto, Leonel, la economía misma? Sí. A mí me parece que el problema que se enfrenta la ciudad no es de plata. La contribución por valorización parte de un hecho, es que recoge parte de la riqueza que genera la obra pública. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, hay que darnos la pela. Y la pagan quienes reciben el beneficio directamente. Entonces, desde ese punto de vista, comparado con otras opciones, a mí me parece que es la más equitativa, y pagan quienes más están recibiendo el beneficio y de alguna manera tienen capacidad, lo cual no quiere decir que sea una medida popular ni que las personas la vayan a aceptar. Pero pensando en términos de ciudad, es muy adecuado. A mí particularmente me preocupan es otra serie de decisiones. Si tenemos la capacidad de ejecutar ese plan de obras. Allá iba. El informe de la Contraloría, leo acá, dice que después de 12 años de cobros de valorización en la ciudad, solamente el 30% de las obras han sido ejecutadas. Y tal vez por eso, no por nada distinto, pues además de que toca sacar la plata y a nadie le gusta hacerlo, pues esto indigna. ¿Cómo se hace para que esto se ejecute? Pues realmente lo que conocemos del distrito es que el cobro sería durante 5 años. Eso quiere decir que básicamente los contribuyentes estaremos pagando a medida que avancen las obras. Esa es la idea principal que se tiene. Aparte de todo, lo que tenemos conocimiento es que la contribución por valorización bajo ninguna circunstancia va a ser mayor a lo que se paga por el impuesto predial de un año, y eso es lo que entendemos, es decir, que si el impuesto predial... Lo cual tampoco es demasiado aliviado, ¿no? Pues 2 prediales... Sí, realmente, pues entonces uno dice, si mi impuesto predial es de 5 millones de pesos este año, mi contribución por valorización no va a superar esos 5 millones de pesos. Lo que vamos a poder hacer es diferirlo a 5 años. Obviamente, pues me imagino que no nos causará intereses, porque si las obras se van a pagar a plazos durante 5 años, pues no debería generar ningún tipo de... Hablemos entonces de la ejecución. ¿Por qué estas cifras, después de 12 años, solamente el 30%, Leonel? Sí. Es una historia un poquito larga. Realmente, yo creo que la ciudad sobredimensionó. Fue un plan de obras de 1.000 millones de dólares aproximadamente. Y se cometieron dos aspectos que, en mi parecer, generaron riesgo para el plan de obras. Uno, que cuando se concertó el acuerdo en el Consejo, se perdió rigor técnico. Se metieron obras como que por contentar a algunos concejales. Y eso es muy complicado porque entonces son obras que no están bien pensadas o que no son viables. Entonces hay que exigir mucho rigor técnico en la justificación y en la factibilidad de las obras. Y lo segundo, se desmontó el control ciudadano.
Las obras antes de valorización tenían algo que llamaba juntas de vigilancia, donde había que dar cuentas, las comunidades y los veedores estaban encima, y por intereses que realmente eso fueron de entre el 2005 al 2010, si uno quiere ser riguroso. Entonces lo que necesitaría es que las obras estén muy justificadas y que haya mucho control ciudadano, mucha veeduría en cómo se está gastando la plata, porque ahí es donde entró el carrusel que todos sabemos que se coaptó la plata de valorización. Entremos y nadie supo. a dos. Necesitamos órganos de control fuertes, Claro. la Contraloría y Procuraduría fuertes y vigilantes. Ustedes dos a lo largo del programa tocaron dos puntos que me parecen fundamentales. Uno es la popularidad. Los concejales, a pesar de que han aprobado la mayoría de proyectos que implican plata por parte del distrito, pues se tendrán que reelegir, y esto sí es un impuesto que afecta directamente a sus localidades, a sus votantes. Y por otro lado está en juego la revocatoria. ¿Usted cómo ve esos dos ingredientes dentro de este panorama? Pues, lamentablemente, este no es el momento propicio para presentar el proyecto de valorización al Consejo. Por el ambiente político en sí que estamos viviendo, por una posibilidad de una revocatoria, eso enrarece el ambiente y puede que distraiga a la administración en su objetivo, que es lograrlos sacar adelante. Habrá que ver cuál es la posición de cada una de las bancadas finalmente, si están de acuerdo o si tendrán que esperar a que haya algún resultado final con el tema de la revocatoria. Leonel. Yo creo que es una oportunidad para ver si sacan grandeza, ¿sí? En este proceso político, técnico, institucional. Realmente un plan de obras de valorización no debería ser un plan de obras de un alcalde. De hecho, yo no creo que este alcalde alcance a ver ni a terminar las obras. En la primera administración de Peñalosa, él ejecutó gran parte de sus obras, algunas muy bien estructuradas gracias a un plan de obras que habían hecho las administraciones anteriores. Entonces deberíamos pensar en términos de futuro. Y uno espera que la cultura política permita que los concejales tomen decisiones responsables y rindan cuentas, y que lo hagan pensando en el interés general, así sean medidas impopulares, pero la verdad la ciudad lo necesita. Ya lograron sacar el Transmilenio, por lo menos, entonces ya vemos que tienen los primeros efectos, por lo menos la presión política. Andrés y Leonel, los invito a que vayamos a la pepa de este asunto. Hoy estamos intentando entender la pepa del impuesto a la valorización que se discute hoy en el Consejo de Bogotá. Andrés, ¿cuál es esa pepa? Pues yo creo que la clave está en justificar y en garantizar que los recursos que eventualmente se logren recaudar por esta contribución tengan una destinación específica y segura, y que no se pierdan como ha sucedido en años anteriores. Leonel, ¿cuál es la pepa para que estos 1.3 billones que pretende recaudar este proyecto de impuesto de valorización pues sea efectiva y se cumpla? Que no pase que en 12 años más solamente se haya cumplido el 30%. La pepa es un instrumento legítimo que debe tener respaldo técnico, que debe tener un modelo de ejecución donde haya control social de los organismos de control y mucho manejo en el impacto de las obras, para que las personas sientan que esto les está beneficiando. ¿Y cómo se hace eso cuando un alcalde tiene tan baja popularidad? Pues realmente lo que tenemos que tener es una seguridad jurídica, y tenemos que garantizar que no importa cuál sea el mandatario de turno, no importa cuál sea el futuro de si hay revocatoria o no, pero que esto sea como si fuera una política de Estado, que sea una política del distrito, que no importa quién sea el gobernante que venga o cuál sea el partido que venga, que se garantice que lo que hoy eventualmente se llegue a aprobar tenga una continuidad y no lo cambien a mitad de camino. Leonel, ¿cómo se hace eso? Ya hemos visto que eso no pasa en Bogotá. Creo que tenemos que hacer toda una reflexión como ciudadanos, dejar de personalizar, tanto en el pasado como en el presente, y no pensar en la popularidad. Cuando Mocu sacó el anterior acuerdo, el 25, no se hablaba con el Consejo, ¿sí? Y hubo un respaldo ciudadano. Entonces tenemos que superar esa necesidad tanto de la popularidad inmediata o el personalismo. Andrés y Leonel, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Pueden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @lapepa_oficial, o a la del canal o la de La Silla Vacía, que aparecen en pantalla, y ahí estaremos pendientes de temas que ustedes nos sugieran para tratar con dos expertos como los de hoy. También vale la pena recordarles que este programa, como todos los que grabamos, quedan en el YouTube tanto del Canal Capital como de La Silla Vacía, y pueden ser compartidos en sus redes sociales una y otra vez. Hasta la próxima.